gran amigo nuestro, pues que me da una llamada por teléfono y me dice, oye, mi hija tiene dolor abdominal. Y entonces, mire, el dolor abdominal muchas veces pues, puede ser causa de problemas muy graves que pueden terminar incluso hasta en la muerte o en una terapia intensiva. Entonces vamos hoy día a hablar del dolor abdominal, sobre todo de la enfermedad que se llama apendicitis, que es una apendicitis, y que puede ocurrir a cualquier edad. Sí. En el caso de que el indicado es una niña de 11 años, no respeta ni sexo, ni edad, ni nada, ¿no? Sino que puede presentarse. Y una máxima, un axioma del médico, nosotros no podemos recetar por teléfono, sobre todo cuando se trata de un dolor, porque podemos encasillar o podemos enmascarar cuadros que después se van a repetir mucho más gravedad. Entonces, pues, ese es el tema de la apendicitis aguda. Ya comenzamos diciendo que es el apéndice, ¿no? Sí, el apéndice es una parte, a ver, para que nuestros oyentes entiendan, el apéndice tiene el tamaño más o menos de nuestro dedo de meñique, Ya. ¿no es cierto? De nuestro dedo de meñique está en la parte declive del intestino, del colon, por eso se llama apéndice secal. Tiene aquí unas placas, se llaman placas de Peyer, que se encargarían de producir algo de defensas. Se dice que es un órgano que dentro de la evolución humana pues perdió su importancia, ¿no? Y que está allí y está en la parte de declive, y eso hace que pues en este sitio se depositen restos, detritos, pepitas de tomate, en fin, todo lo que a veces no puede digerir. Exactamente digerir, puede caer aquí. Y cuando hay un paciente que sobre todo es estreñido, eso hace que eso se vaya acumulando. Luego cuando hay una infección intestinal, como indicábamos, pues que esta apéndice produce defensas, entonces empieza a inflamarse, y algunas condiciones pues da lugar a que esa inflamación se convierta en una parte aguda, ¿no es cierto? Y luego esta apéndice empieza del tamaño de un dedo meñique, empieza a crecer, se hace del porte de una salchicha grande, de un chorizo, y si no es intervenido a tiempo este paciente, se rompe, se revienta, y pues se riegan todas las heces fecales, que son altamente contaminadas, a la cavidad abdominal, que es aséptica, es decir, que no tiene ninguna clase de virus ni bacterias, y se produce lo que se llama peritonitis. Y cuando la peritonitis no es tratada a tiempo, produce una sepsis, una septicemia, es decir, una enfermedad generalizada en toda la sangre, en todo el organismo, en todo el cuerpo, y ese paciente se muere con shock séptico. Entonces, como vemos, de un dolor, y en muchas ocasiones no le damos importancia, pues podemos llegar a la muerte. Entonces, pues eso es más o menos qué es una apendicitis, ¿no? Una inflamación del apéndice secal, indicábamos dónde está ubicada y para qué sirve. Ahora, ¿el médico qué debe hacer cuando se presenta? Ya. Generalmente, pues la sintomatología inicialmente es un poquito oscura, no nos orienta, ¿no? Porque empieza con un dolor en el epigastro, es decir, en la boca del estómago, un dolor vago, difuso, muy leve inicialmente, que va tomando pues importancia en el paso de las horas, va haciéndose más agudos, y luego de algunas horas de dolor se ubica en el lado derecho, que es el sitio usual. En el lado derecho, entonces aquí pues ya empiezan a aparecer algunos síntomas. El primero de ellos es inapetencia. Un paciente que no tiene ganas de comer, pierde el apetito, y que luego tiene ese dolor epigástrico y que después se va al lado derecho, pues es muy sospechoso una apendicitis. Luego vienen otros síntomas, y por eso es un poquito complejo el diagnóstico, en ocasiones de estreñimiento y en otras de diarrea. Entonces esto nos puede hacer confundir que se trate de una infección intestinal, de una gastroenteritis, y pues se nos pase desapercibido el diagnóstico. ¿Y cuál es la manera como el médico diagnostica que realmente es apendicitis? Cuando ya pasó de esta fase, pues ya empiezan síntomas ya tóxicos, como es la fiebre y el vómito, que eso indica que ya está una infección establecida aquí, ¿no? Y entonces, pues aquí lo mandatorio es el cuadro clínico. Por eso decía que no podemos recetar por teléfono cuando se trata de un dolor. Al paciente tenemos que verlo y examinarlo. Entonces, al examinar a nuestro paciente, vamos a hacer la palpación. Y la palpación en el lado derecho, en el cuadrante derecho inferior, pues tocamos, y si es una apendicitis que ya está bien inflamada, pues ese paciente va a brincar del dolor. Entonces, ese cuadro de un dolor en el lado derecho, en el cuadrante inferior derecho del abdomen, acompañado con inapetencia, con un poco de fiebre, con algo de vómito, pues nos hace sospechar de que hay una apendicitis. Y esta apendicitis la confirmamos y la corroboramos con un examen de sangre. Al realizar la biometría encontramos los leucocitos muy elevados, que indican ya un proceso infeccioso. Y para complementar más aún, podemos hacer un ecosonograma, pero cuando lo tenemos a mano. Pero cuando no lo tenemos a mano, basta con una biometría, y en ocasiones basta con el cuadro clínico, cuando no podemos hacer un examen de sangre. Claro. Porque preferible es pues sacar un apéndice, a lo mejor que no haya estado inflamada, a dejar una que se rompa y se produzca una peritonitis.
Ahora, ¿cuál es el procedimiento para resolver esto? Bueno, una vez que tenemos el diagnóstico, pues ese paciente tiene que ser puesto en quirófano inmediatamente y pues tiene que actuar aquí el cirujano. Y cuando el apéndice está inicialmente inflamada, es una operación muy sencilla. En media hora, cuestión de 30 minutos, ese paciente está en su cama y en 2 o 3 días está en su domicilio. Pero cuando el apéndice ya se complicó, ya se hace gangrenosa, supurativa y peor aún si es, produjo la peritonitis, entonces aquí, puchica, aquí ya hay que usar antibióticos muy fuertes, muchas veces tiene que ir a terapia intensiva, tiene que estar hasta 2 semanas hospitalizado y con grandes complicaciones y con grandes riesgos. Entonces, pues, lo importante aquí es el diagnóstico precoz. Diagnóstico precoz y oportuno, y importantísimo que cuando tenemos un paciente con dolor, no automedicarlo. No darle cualquier analgésico, porque el analgésico le quita el dolor por esas horas, enmascara el cuadro, tapa el cuadro y da lugar a que ese apéndice siga inflamado. Y tampoco usar antibióticos, porque igual el antibiótico empieza a actuar atacando las bacterias que están produciendo el cuadro, enmascara el cuadro y da lugar a que dejemos pasar muchas horas y luego se reviente y produzca pues un dolor, una peritonitis. Y también otra cosa que es importante, que en ocasiones, que no es lo usual, pero puede pasar, en ocasiones no duele en el lado derecho. Puede doler, por ejemplo, en la región lumbar, cuando la oposición del apéndice es no lo usual. Se dice apéndice retrocecal ascendente, es decir, quiere decir que está para atrás y la punta hacia arriba y duele en la región lumbar y pareciera que fuera un problema lumbar o de vías urinarias. Igual alguna vez tuvimos un paciente que dolía del lado izquierdo. ¿Qué ocurría? Que su apéndice era grande y la punta llegaba al cuadrante izquierdo y dolía en el lado izquierdo porque allá estaba la punta del apéndice y no en el lado derecho. Esas son variaciones, ¿no? Que no son frecuentes. ¿Todas las personas desarrollan apendicitis o hay algunas que no? No, no todo el mundo tiene apendicitis, Osvaldo. Hay personas que pues estarán toda su vida y no desarrollarán apendicitis. Eso dependerá de lo que indicaba, ¿no? De las infecciones intestinales a repetición, de los pacientes que son estreñidos, de las personas que pues comen algún tipo de alimentos que tienen muchas semillas y que se depositan aquí en ese apéndice y que hacen que vayan proliferando bacterias y luego se produzca la inflamación. Es decir, de preferencia no comer el tomate con semillas, el pepino. Exactamente, con semillas. preferible sacar esas semillas porque esas se van a depositar en este sitio que es declive y podrían a futuro, no es que va a pasar en todas las personas, después podrían a futuro pues inflamarse ese apéndice y reventarse a futuro si no tomamos las medidas necesarias. Entonces es importantísimo no a la automedicación. Si tenemos un dolor ubicado en el flanco derecho, en el lado derecho del abdomen y hay un poquito de náusea y de vómito, pues pensar que es apendicitis, inmediatamente al hospital, porque si es apéndice eso tiene que terminar en quirófano obligatorio, si no hay la peritonitis y luego todas las complicaciones que hemos indicado. Una última pregunta, doctor. Si una persona desarrolla peritonitis y hay que operarlo, sí o sí, entiendo que mientras más avanzada la edad hay más riesgo, ¿no? Así es. Los ancianos Sí. y los niños tienen la complicación de que se perfora más rápido que una persona adulta normal. Por eso hay que andar muy rápido con los ancianos, porque pues al tener ya pocas defensas, igual que en el niño, pues esa apéndice se perfora y ese peritonitis mucho más rápido y usted sabe pues la recuperación es más difícil, la cirugía mismo es más compleja debido pues a la edad, que los tejidos ya no son lo mismo que una persona joven y pues la recuperación no es igual. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con nuestros ancianos y con nuestros niños. Ya dijimos que no respete edad. A cualquier edad se puede presentar una apendicitis aguda.